Estamos en la palabra de Dios, estamos viendo nuestra serie Los Héroes de la Fe en base al libro de Hebreos capítulo 11, donde se nos da una lista no completa de todos los personajes del Antiguo Testamento que demostraron su fe en Dios, sino se nos da una lista básica solamente de algunos, de algunos personajes que sirven como ejemplo, como guía para nosotros en cuanto a cómo vivir la fe que tenemos en Dios. Porque la fe, hermano, es necesaria, hay que vivirla. Y bueno, ya hemos visto a Abel, hemos visto luego a Enoc, hemos visto a Noé el domingo pasado, y hoy nos toca ver a Abraham y a su esposa Sara. Abraham y Sara, hermanos, en el capítulo 11 de Hebreos ocupan la sección más larga que hay aquí de personas en el capítulo 11 de Hebreos. Va desde el versículo 8 hasta el versículo número 19. O sea, son 12 versículos donde el apóstol nos va a hablar de Abraham y de Sara, diciéndonos cómo vivieron su fe ellos en un lugar totalmente distinto al nuestro. Hermano, la fe en Dios sí se puede vivir, y no estoy diciéndolo como posibilidad, sino como afirmación, que sí se puede vivir la fe en Dios en todo lugar y en toda época. Y por eso digo, Abraham y Sara vivieron una fe, tuvieron una fe viva, a pesar de todo lo que les tocó vivir a ellos. Bueno, la vida de Abraham se nos relata con muchos detalles en el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25. Son varios capítulos donde se nos va a dar ahí a nosotros bastante información sobre, inicialmente en el capítulo 11 se nos dice quién fue el padre de Abraham, cómo es que Dios lo llamó, y luego se nos comienza a relatar en el siguiente capítulo 12 de Génesis cómo es que Abraham llega a la tierra prometida, bueno, que Dios le había prometido. Dios no le había explicado cómo era la tierra, solamente Dios le había dicho, anda donde yo te lleve, y vas, y él dejó todo por ser fiel a Dios en un lugar que él nunca había estado antes, y eso se llama fe, hermanos. Es como que si yo le dijera, vámonos a vivir todos a cierto lugar y usted nunca ha estado ahí, y yo le digo, no, deje su casa, deje sus animales, deje todo, abandónelo, ¿no? Y usted dice, el pastor está loco, ¿no? Pero ¿cómo me voy a ir a vivir a un lugar donde yo no sé qué hay? Si hay agua, si hay comida, si va a haber casa. Pero Dios algo así le dijo a Abraham, lo llevó a un lugar que él nunca antes había estado. Bueno, en un momento vamos a comentar un poquito más cómo era el lugar donde Abraham vivía y qué es lo que él dejó según la historia. Pero comenzando en nuestros apuntes, espero que usted tenga sus apuntes de esta mañana. En sus apuntes estamos resumiendo la vida de Abraham en dos frases, o sea, algo de lo que aprendemos de Abraham, porque en verdad hay muchas cosas para aprender de Abraham. La frase número 1 dice así: viviendo con el futuro en mente, con el futuro en mente. Y es la forma como debe de vivir un creyente en Dios. Usted tiene que vivir con el futuro en mente. Y debajo de eso hemos colocado un pensamiento de 2, 3 líneas que dice así: una confianza inalterable, y ojo lo que dice, una confianza inalterable, que tiene que ver mucho con el tema de este sermón, una confianza inalterable en la palabra de Dios, que le lleva a tomar el siguiente paso de obediencia en su andar espiritual. Y bueno, y ahí le damos de dónde a dónde está la historia de Abraham en el libro de Génesis, capítulo 11, 27 hasta el 25, 11. Pero hermano, nosotros tenemos que tener una fe inalterable en la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir, esa es básicamente la enseñanza de este sermón hoy, que nosotros tenemos que seguir con nuestra fe firme en Dios y creer en Dios todos los días hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia, hermanos míos. Hermanos, y yo desde un comienzo, cuando hace ya un mes inicié esta serie, yo les estaba explicando qué es la fe, y yo les decía a ustedes, la fe bíblica no es un salto al vacío en el sentido de que no sé nada, o que la fe es a ojos cerrados, y no es así. La fe bíblica es una confianza en una persona, en este caso Dios. La fe bíblica es una confianza en lo que esa persona ha dicho, es en este caso de la Biblia. Así que usted tiene algo tangible para nosotros, viene a ser la Biblia, porque lo tenemos en nuestras manos, la leemos, usted la puede estudiar, usted la puede analizar,
Y sobre ese entendimiento de las Escrituras, sobre esa comprensión que usted va desarrollando de las Escrituras, usted va edificando su fe. O sea, la fe no es que se levanta en la nada, sino la fe es algo que tiene una base firme, que es en este caso la palabra de Dios y la persona de Dios. Pero el creyente tiene que vivir cada día con el futuro en mente. ¿Y cuál es el futuro? El futuro es lo que Dios nos ha prometido en su palabra, la Biblia. Y para eso hay que conocer lo que la palabra de Dios enseña. Es muy importante. Ahora, la frase número 2 que resume la vida de Abraham es: la fe produce esa clase de vivir. Y eso es cierto. Recuerde lo que dice la frase número 1. La frase número 1 dice viviendo con el futuro en mente. Y la frase número 2 dice: la fe produce esa clase de vivir. O sea, si usted quiere vivir con el futuro en mente, tiene que vivirlo en base a la fe. Y esto nos lleva a un círculo, ¿no? El círculo es, y esa fe se basa en la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos da confianza hacia el futuro, y esa confianza en el futuro va a ser en la palabra de Dios, y así seguimos. Honestamente, hermanos, lo único que nosotros necesitamos para tener una fe fuerte, firme, es la palabra de Dios. No es esto, ¿cómo le diría? Ejercer ciertos dones o hacer ciertas cosas que nos pueden llevar a tener una fe grande, y es imposible, ¿no? Yo en estos días recibí una invitación para participar, no como expositor, sino como oyente, a una conferencia para pastores y líderes acá en Lima, que en estos días se va a estar llevando a cabo. Y básicamente la conferencia era para fortalecer la fe, crecer la fe, tener mejor fe, y que usted como pastor pueda enseñar una fe poderosa a su iglesia. Y decía, ¿no? En base al ejercicio, al uso de los dones carismáticos. Ahora, si usted entiende lo que estoy diciendo, usted ya me entendió todo. Para los que no entienden, yo le quiero decir, cuando hablamos de dones carismáticos, estamos hablando de los dones de señales, como viene a ser el don de lenguas, el don de hacer milagros, el don de profecía, etc., esos dones. Ya entonces, en esta conferencia les van a estar enseñando a los pastores y a los líderes cómo hacer uso de esos dones para que usted pueda, digamos, impactar a su iglesia y su iglesia pueda tener una fe grande. Hermano, eso no es lo que enseña la Biblia. No es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña de que nuestra fe está basada primero en una persona que es Dios. Y la Biblia enseña de que nuestra fe tiene como base la palabra de Dios, todo lo que la palabra de Dios dice, no son los dones carismáticos. Bueno, hay un versículo que quiero tomar como punto de partida, que es Romanos capítulo 4. Luego vamos a ir a Hebreos. Romanos capítulo 4, por favor. Romanos capítulo 4. Aquí Pablo está hablando en este capítulo 4 de Romanos cómo es que Abraham llegó a la salvación en Cristo, en Dios, aún antes de haber sido circuncidado. Y ese es algo muy importante, ¿eh? Porque hoy en día existe un movimiento que se llama el movimiento de raíces hebreas, que se está metiendo en las iglesias cristianas, en las iglesias evangélicas, donde muchos creyentes están aprendiendo de que hay que guardar la ley, que guardar cosas que la ley dice para ser salvos. Y eso es falso, ¿no? Algunos comienzan con su novedad de que no se dice Jesús, sino se dice en hebreo, se dice Yeshua, dicen. Se dice Yeshua. Y entonces, o si no, vamos a cantar al Señor. No se dice vamos a cantar, se dice vamos a sonar el shofar, dice, ¿no? Y a algunos les llama la atención esas palabritas hebreas, ¿no? Dicen, ay, eso es cierto. Tenga cuidado, hermanos. El Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, no en hebreo. Y en el Nuevo Testamento nunca a Jesús se le llama Yeshua, se le llama Jesús, como nosotros lo decimos. Así que hay que tener cuidado. Pero, y aquí para mí el capítulo 4 es contundente, porque Pablo va a hablar en Romanos capítulo 4 de que Abraham llegó a la salvación, a la fe, antes de haber sido circuncidado. O sea, Abraham nunca guardó la ley, por si acaso. ¿Por qué le digo que Abraham nunca guardó la ley? Porque recién después de Abraham, más o menos unos 400 y tantos años después de Abraham, vino la ley por medio de Moisés. Después,
Entonces, cuando Abraham vivía, no existía todavía lo que nosotros conocemos como la ley de Moisés. Así que la ley de Moisés no nos salva, solamente la fe en Dios. Ese es otro tema. Pero aquí en el capítulo 4, versículo número 12 de Romanos, capítulo 4, versículo número 12, dice, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, y luego dice, sino que también siguen, y esto es lo que yo quiero resaltar. ¿Cómo se le llama a Abraham? Dice, los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Ojo con lo que dice al final, antes de ser circuncidado. Lo que les estaba comentando, ¿no? Abraham fue salvo aún antes de ser circuncidado. Pero una frase que yo quiero resaltar es esta en el versículo 12, donde dice que nosotros seguimos las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Y hermanos, es importante, Abraham fue un hombre de fe, y así se le conoce en la historia bíblica y extrabíblica. Abraham se le conoce como el padre de la fe. Así usted siempre lo va a oír hablar de Abraham. Yo creo que usted sabe de que, por ejemplo, los musulmanes, ellos lo toman a Abraham como el padre de la fe. Los judíos también lo toman como el padre de la fe, y nosotros los cristianos también lo tomamos como el padre de la fe. Pero bueno, lógicamente las enseñanzas musulmanes son totalmente distintas a la de la Biblia, y la de los judíos es totalmente distinta a la nuestra, porque los judíos no aceptan el Nuevo Testamento, ellos solamente creen en el Antiguo Testamento. Pero Abraham es el padre de la fe, y tenemos que entender eso. Y eso es lo que queremos aprender esta mañana, cómo es que este varón demostró su fe, expresó su fe en Dios. Y en sus apuntes dice que hay tres acciones necesarias en una obediencia incondicional a Dios. Ahora, ¿por qué hablamos de acciones? Porque ya hemos dicho, y me remito otra vez desde hace un mes que hemos comenzado esta serie, y lo hemos estado repitiendo cuando hablamos de Abel, cuando hemos hablado de Enoc, y cuando hemos hablado de Noé el domingo pasado, hemos estado repitiendo, hermanos, de que la fe en Dios, la fe bíblica, es una fe activa, no es una fe pasiva. La fe en Dios es una fe activa, no es una fe pasiva. Es por eso que hablamos de acciones. Ok, si usted quiere demostrar que tiene una fe incondicional a Dios, como dice el título del sermón de esta mañana, el título del sermón dice Abraham y Sara, obediencia incondicional a Dios. Si usted quiere mostrar una obediencia a Dios, tiene que dar básicamente tres acciones. Tiene que tomar tres acciones. Eso es lo que vamos a ver esta mañana, cómo es que también lo demostró Abraham, ¿correcto? Acción número 1. Y comenzamos con el verbo, que es una acción, dice mirar. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Acción número 1, mirar. Usted tiene que mirar. Usted tiene que mirar, y va a parecer una contradicción, pero no es ninguna contradicción, sino que es una verdad de la vida también. En su nota dice, mirar hacia adelante antes de ir hacia adelante. Parece un trabalengua, ¿no? Pero es verdad, hermanos. Mirar hacia adelante antes de ir hacia adelante. Es como manejar un carro, manejar una bicicleta, una motocicleta, lo que usted maneje. Cuando usted maneja un vehículo, usted tiene que mirar hacia adelante, ¿verdad, sí o no? Usted no puede manejar un vehículo mirando hacia atrás. Ahora, y si es posible, no lleve a la esposa a su lado. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen las esposas cuando están junto al esposo en el carro? Una vez un amigo mío se cansó de que el esposo estaba, yo estaba con él en el carro, y estábamos manejando por cierta carretera, y él se cansó y se paró a un lado y le dijo a su esposa, maneja tú, yo me voy a sentar atrás con Fernando. Y ahí comenzó la bronca, ¿no? Bueno, mejor dicho, continuó, porque es que la esposa le decía, ten cuidado, baja la velocidad, métete para acá, para aquí, haz para allá, mira. La mujer lo tenía ya traumado, al pobre hombre, y él andaba manejando, y por mirar a su esposa, ¿qué? Ya, y ahí comenzaba la pelea, ¿no? Y por eso que él se paró y le dijo, mejor maneja tú, le dice. Santo remedio, como la mujer no sabía manejar, se quedó calladita. Yo le dije, hermanita, ¿qué le parece si se sienta acá atrás mejor? Sí, mejor converso contigo, me dijo. Sí, venga, converse conmigo, le digo, converse conmigo. A mí que tanto me gusta conversar, le digo, venga, siéntese, hermanita, ahí, ¿ya? Entonces, mejor, ¿no?
Por eso le digo, hay que mirar hacia adelante antes de ir hacia adelante. Y es algo necesario, sencillamente, hermano, no se puede avanzar, nunca se puede avanzar si usted no está mirando hacia adelante. Ahora sí, vamos al capítulo 11 de Hebreos y vamos a ver cómo es que este varón Abraham estaba mirando hacia adelante para avanzar, porque es necesario mirar hacia adelante. Capítulo 11 de Hebreos. Capítulo 11, versículo número 8 hasta el versículo número 10, vamos a leer inicialmente. La palabra del Señor dice así, 11, 8 al 10 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás, porque Dios le está llamando y él sale y se va mirando hacia adelante y no mira hacia atrás. Versículo 9 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham le creyó a Dios y Abraham pudo ver por la fe el cumplimiento de las promesas de Dios por medio de su vida. Como le estoy diciendo, el versículo 8, yo veo claramente esto de mirar hacia adelante. El versículo 8 dice: por la fe, siendo llamado, obedeció. Y como él obedeció, él salió de donde vivía y se fue a un lugar que él nunca antes había estado, y él recibió por revelación la promesa de lo que Dios le estaba dando. Ahora, observe usted que las últimas palabras del versículo 8 dice, y eso demuestra su plena confianza en Dios, de mirar hacia adelante. Las últimas palabras del versículo 8 dice: salió sin saber a dónde iba. Hermano, usted necesita creer y actuar basado en lo que Dios le dice, en este caso a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Cuando usted entiende lo que Dios dice en su palabra y usted actúa en base a la palabra de Dios, usted va a estar haciendo lo que Abraham hizo, de dejar lo que usted tiene, por decirlo así, e ir por fe hacia donde Dios le está mandando, hacia donde Dios le está guiando, que usted pueda obrar. Ahora, yo le dije a su momento, y vuelvo a repetir porque quiero que quede bien remachado, o sea, bien grabado en su mente de usted, es de que la fe de todo creyente, según lo que hemos estudiado hasta ahora, hemos estudiado a Abel, Enoc, hemos estudiado a Noé y hoy estamos viendo a Abraham y a Sara. La fe de todo creyente siempre tiene que ser no un simple creer, sino también un actuar. Creer y actuar. O sea, lo que le estaba diciendo, la fe tiene que ser una fe viva, una fe que se mantiene activa, una fe que está viva, hermanos míos. Ahora, hermanos míos, Abraham, ¿qué es lo que dejó cuando Dios lo llamó? Hermano, yo podría hablar bastante de lo que Abraham dejó, porque hace un tiempo tuve que estudiar un libro sobre el descubridor de la ciudad de Ur de los Caldeos, Wallace, si no me equivoco su apellido. Él escribió un voluminoso libro donde él contaba todo lo que había encontrado. Y cuando él descubrió la ciudad de Ur, allá en Caldea, Ur de los Caldeos, donde Abraham había vivido, hermanos, es extraordinario. Hermano, Abraham no dejó, vamos a decir así, unas chocitas. Abraham no dejó una aldea insignificante, no. Abraham vivía en una ciudad llamada Ur. Y cuando Dios lo llama a Abraham de Ur para llevarlo a la tierra que él nunca antes había visto, hermanos, Abraham abandonó una ciudad muy avanzada en todos los aspectos en esa época. Por ejemplo, solamente menciono algunos detalles, tenían un buen sistema de educación que todo padre busca para sus hijos siempre. Había buenas escuelas, había buenas bibliotecas, todo eso había, hermanos. Claro, los libros en este tiempo no eran del material que hoy en día tenemos, sino que eran en tablillas de barro. Pero, hermanos, se han encontrado las bibliotecas perfectamente conservadas, ahí lo que nosotros diríamos los estantes, los muebles, ahí paraditas las tablillas ahí, hermanos, miles y miles de tablillas de libros donde los niños estudiaban. Se han encontrado, por ejemplo, lo que nosotros diríamos el cuaderno de nota de los niños, eran tablillas donde ellos se iban apuntando, haciendo sus garabatos, que ellos aprendían. Eso existía en el tiempo de Abraham. O sea, eso quiere decir que ya existía la escritura, existía la enseñanza.
Ahora, algo que existía en esa época, y fíjese que en Europa no lo tenían, también lo tuvieron acá en América, tanto los incas como los mayas, pero en Europa medieval, cuando vinieron a conquistarnos los españoles, y como yo siempre digo, esos hidalgos, cuando vinieron a conquistarnos, hermanos míos, en Europa no había eso. ¿Qué era lo que no había? No había un sistema de alcantarillado y en Europa no había un sistema de que el agua podía llegar a las casas. En Ur de los Caldeos, en el tiempo de Abraham, ellos tenían canales de piedra, lógicamente, por los cuales el agua corría por todas las casas y lo único que ellos tenían que hacer era sacar el agua y usarla. También tenían un sistema de alcantarillado por donde se iba todo lo que ellos usaban, digamos, al desagüe. Eso existía en la época de Abraham. Habían buenas casas, hermanos, ellos tenían una construcción muy bien pensada, eran construcciones altas, donde entraba aire y se mantenía ventilado. Bueno, sencillamente yo le quiero mostrar con estos pequeños detalles de que cuando Dios lo llama a Abraham, él dejó una ciudad muy avanzada y Dios lo estaba llevando a un lugar donde él nunca había estado. Y hermanos, a la larga, ¿qué cree usted que puede haber pensado él, su esposa? Señor, pero si vivíamos allá donde teníamos todo y nos has traído aquí al desierto donde no tenemos nada. Aquí en el desierto no hay nada, Señor. No tenemos casa, no hay agua, no hay desagüe, no hay colegio para nuestra familia. Póngase usted a pensar. Abraham fue un hombre que obedeció a Dios para dar el siguiente paso. Por eso decimos, ¿no? Si usted quiere ir hacia adelante, usted tiene que mirar hacia adelante. Usted no puede mirar hacia atrás lamentándose lo que está dejando, sino que usted tiene que mirar hacia adelante. Pero también cuando hablamos de no mirar hacia atrás nos referimos a algo más. Y en sus notas dice así. En su nota dice, cuando usted deja que su pasado, y fíjense que hemos colocado la palabra pasado con mayúscula, cuando usted deja que su pasado lo defina o la defina, si usted es mujer, cuando usted deja que su pasado lo defina o la defina y llega a ser el enfoque de su vida, o sea, su pasado se convierte en el enfoque de su vida, usted va a vivir en el pasado. Hermano, nuestro pasado nunca tiene que ser el enfoque de nuestra vida. O sea, nuestros errores nunca tienen que ser el enfoque de nuestra vida. Digámoslo así, para nosotros los cristianos, nuestros pecados, vamos a la cosa clara, pues, ¿no? Nuestros pecados no tienen que ser el enfoque de nuestra vida. Hermanos, si usted como cristiano le falló a Dios en algún momento dado, para empezar, si usted ha venido a Cristo en arrepentimiento sincero, usted lo ha confesado al Señor, usted arregló las cosas con las personas involucradas, hermano mío, el asunto ya lo tiene que dejar atrás. Pero el problema es que nosotros muchas veces andamos arrastrando el pasado y nos convertimos en lo que yo llamo aquí en la prédica, lo llamo prisioneros del pasado. Estamos cautivos de nuestro propio pasado y nuestros peores enemigos somos nosotros mismos. Mire, yo le quiero mencionar rápidamente, porque no hay tiempo para entrar en detalle, yo le quiero mencionar rápidamente 4 pecados, o si usted le quiere decir errores, dígalo errores, pero para mí son pecados absolutamente, que cometió Abraham y que él aprendió a dejarlo en el pasado para seguir hacia adelante. Mire, pecado número 1. Abraham, cuando vivía en Ur, en la ciudad de Ur, él era un idólatra, él no era un adorador de Dios. Abraham fue un idólatra cuando vivía en la ciudad de Ur. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Yo le doy la cita nada más, por favor, no hay tiempo de leer ahorita. Usted puede leer en el libro de Josué, capítulo 24, versículo número 2. Josué, capítulo 24, número 2. Abraham antes era un idólatra, antes de conocer a Dios, eso es un pecado. Yo creo que muchos de nosotros hemos sido idólatras antes también, ¿verdad? Por ejemplo, en mi familia se practicaba el catolicismo romano hasta los tuétanos, la procesión, en la casa tenían su altar, ponían las velas, y la abuela por muchos años, y luego cuando la abuela se murió, le pasó a mi madre, y mi madre durante muchos años seguían teniendo su idolatría y confiaban en una calavera que tenían para que cuide la casa y bendiga la casa. Yo no sé si les ha pasado eso en la familia alguna vez, que en la casa hay una calavera, el cráneo, una calavera, un cráneo, ¿no? Ahí tenía, ¿no? Yo recuerdo que la abuela le había puesto nombre, le decía Pepito, le decía, no sé si alguien dice Pepito acá,
lo agarraba. Cuando íbamos a salir de la casa, todos decían, Pepito, Pepito, cuida la casa, Pepito, ¿ya? Y la abuela en la noche le ponía una vela a la calavera, que no sé qué, y todo eso, ¿no? Y en la casa todos éramos idólatras, hasta que el Señor llegó con la luz del Evangelio y nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz de Dios en Cristo Jesús. Amén, hermanos, y eso es bueno, ¿verdad? Pero fue un pecado, hermanos míos, es un pecado. Ahora, otro pecado de Abraham es que él cometió el error cuando Dios lo llamó, cuando Dios le dijo que vaya a la tierra prometida. Abraham cometió el error de llevar a su padre. Ese es el pecado, llevar a su padre. Me están mirando algunos, ¿cómo va a ser un pecado eso, pastor? Ahora le voy a decir por qué. Y luego, el pecado número 3, que le trajo más problemas todavía, es que él llevó a su sobrino. Llevó al sobrino. Ahora usted mira, pastor, pero ¿cómo va a ser pecado llevar al padre y al sobrino? Es que cuando Dios le llamó, si usted lee en Génesis capítulo 11, Dios le llamó a él solo, a él y a su familia. Hermano, su familia involucra en este caso a su esposa. Él en ese momento no tenía hijos, era llevar a su esposa. Y lógicamente a sus trabajadores que tenía en casa, porque Abraham era un hombre muy rico. Pero no estaba incluido el papá, el sobrino. Y ese era el pecado. Ahora, si usted lee la historia de Abraham, va a ver esto. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos rumbo a la tierra prometida, no llegó directamente a la tierra prometida, sino que él se quedó a mitad de camino, digámoslo, en un lugar llamado Harán. Y ahí en Harán se quedó cierto tiempo hasta que su padre murió. Y después que su padre muere y lo entierra, recién él sigue caminando. Y cuando llega a la tierra prometida, el sobrino, el sobrinísimo, y los peruanos me entienden aquí, porque aquí me refiero con sobrinísimo, recuerden ustedes acá en la política peruana, ¿no? El sobrinísimo le metió en más de un problema a Abraham. Moraleja, cuando Dios te llama a ti y a tu familia, no la llama a la suegra, no llama al suegro, no llama a la tía, no llama al tío, no llama a nadie más. ¿Es así o no, hermanos? Es así. Hermano, la familia, ¿por quién se compone? El esposo, la esposa, los hijos. Esa es la familia. Lo siento, los abuelos, los suegros que están acá, lo siento. Yo también soy suegro, también soy abuelo, pero cada uno en su casa, ¿verdad? Así es la verdad, hermanos. Ahora, lógicamente hay detalles en toda esta conversación, ¿no? Pero le vuelvo a repetir, ¿no? La familia es esposo, esposa, hijos. Listo, se acabó. Esa es la familia. No es el abuelo, la abuela, el suegro, el suegra, no es así. Algunos suegros están llorando ya, pero ¿cómo yo? No, usted es de otra familia, usted váyase a su casa, así es. Así es. Es como yo, por eso le he dicho a mis hijas, le he dicho, yo tengo mi casa y mientras yo pueda vivir solo en mi casa, seguiré viviendo solo. El día que ya esté ya hasta el 100, ahí ya me recogen, le digo, ¿no? Aunque creo que están planeando meterme a un asilo, me han dicho. ¿Por qué será, no? Bueno, cuarto y último pecado de Abraham que vamos a mencionar esta mañana, ¿ya? Dice, Abraham se equivocó al ir a Egipto, donde mintió e hizo mentir a su esposa. ¿Ustedes recuerdan ese pecado de Abraham? Claro. En este caso, él se fue a Egipto sin haber recibido la aprobación divina, porque en otro caso sí recibió, Dios le dijo, anda a Egipto. Pero en este caso él se fue sin haber recibido la aprobación divina. O sea, él deja la tierra prometida y se va a otro lugar donde está buscando algo para su cuerpo, la comida. Y hermano, y cuando está allá, le dice a su esposa, ¿no? Oh, tú eres una mujer todavía hermosa, joven, le dice, ¿no? Mejor no digas que eres mi esposa, sino di que eres mi hermana. Porque si dicen que eres mi esposa, me van a matar para quedarse contigo. ¿Ya? Pero si dices que eres mi hermana, me van a querer hacer negocio y te van a querer comprar. Y así me salvo el pellejo, ¿no? Bueno, y todo eso, hermano, era una mentira. Entonces, y Abraham mintió y todo eso. Ahora, este era el padre de la fe. Hermano, Abraham aprendió a hacer todos estos pecados que él cometió. Él arregló el asunto con Dios. Algún día lo vamos a ver en el cielo. Hermano, él aprendió a arreglar el asunto con Dios, él pidió perdón a Dios, él sintió el juicio de Dios en cierto momento en su vida, pero él, como tenía que seguir hacia adelante a lo que Dios le había llamado, Abraham, y eso es algo que tenemos que aprender nosotros, no
fue nunca un prisionero del pasado. Nunca fue un prisionero del pasado. Bueno, muchas veces nosotros, y permítame decírselo porque yo soy pastor aquí en Palma Real, les llego a cumplir ahora en marzo 32 años. Antes estaba en otra iglesia y tengo algo de 40 años en el pastorado. Déjeme decirle que muchas veces nosotros, los cristianos, somos nuestros peores jueces a nosotros mismos y nosotros mismos nos atormentamos a nosotros mismos, aunque hay algunos que son expertos en atormentar a otros, ¿no? ¿Ya? Pero algunos que son expertos en atormentarse a sí mismos, y hay cristianos que mantienen pecados inconfesos, que no son tratados con Dios, y eso los mantiene cautivos en el pasado. Hay cristianos, hermanos, que por ciertas desgracias en nuestras vidas, porque, hermanos, la desgracia puede llegar en cualquier momento, una enfermedad que te mantiene postrado en cama permanentemente, la muerte o una violencia física o sexual, eso te mantiene cautivo del pasado, te mantiene con un dolor, con un resentimiento contra Dios, contra terceros y contra ti mismo o ti misma. Y te andas juzgando a ti misma y a ti mismo y andas juzgando a otros y así eres cautivo del pasado y no puedes avanzar hacia adelante porque todo el tiempo estás mirando hacia atrás. Hermano, y esa no es la vida que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros podamos vivir una vida plena, abundante en Cristo Jesús. Usted tiene que salir de la tierra donde se encuentra, por decirlo así, como Abraham vivía en un lugar, e ir a la nueva tierra donde Dios le quiere llevar a vivir. Usted tiene que aprender a vivir como un extranjero. Así tiene que aprender a vivir como un extranjero a donde Dios le quiere llevar. Estamos en el capítulo 11 de Hebreos, el versículo número 9 y 10. Observe lo que dice sobre esto de vivir como extranjeros. Versículo 9 y 10 dice: por la fe, Abraham habitó como extranjero, y así tenemos que habitar nosotros, como extranjeros en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Usted tiene que vivir como extranjero y como Pedro dice en su epístola, extranjeros y peregrinos. Ahora, la característica de un extranjero o un peregrino es, y aquí tenemos hermanos que son extranjeros, ¿verdad? Y ellos me van a dar la razón, porque muchas veces una persona que es extranjera no sabe si se va a quedar, en este caso definitivamente en el Perú, entonces la persona no puede andar comprando tantas cosas como los que vivimos acá. Porque los que vivimos acá compramos muebles, compramos artefactos, compramos esto, nos hacemos de 3 perros, nos hacemos de 5 gatos, nos hacemos de animales, de cuy, de conejos, ¿verdad? Pero las personas extranjeras, como no saben si se van a quedar aquí un tiempo o se van a otra ciudad en el Perú o se van a otro país, ellos solamente compran lo que es necesario. Entonces, esa es la idea de vivir como extranjeros y peregrinos nosotros los cristianos en este mundo. No podemos llenarnos de cosas porque nos van a impedir seguir hacia adelante. Yo siempre les cito, y yo le voy a seguir citando siempre, este libro que para mí siempre me impactó desde adolescente, El progreso del peregrino. ¿Lo han leído, hermanos? No lo han leído, léanlo. Pero yo ya les he dicho, lean la versión completa que tiene como 800 páginas, no lea la versión que es breve, que creo que tiene 100 nada más. Lea la versión completa. Si usted quiere comprar la versión completa, nos avise, nosotros podemos hacer las averiguaciones para hacerle un pedido. Pero hermano, el progreso del peregrino también usted lo encuentra en YouTube, en internet, en películas. Hay películas muy buenas, hay que duran más de 1 hora, 2 horas me parece. Muy buena película, véalo, muy buena. Hermano, y básicamente vamos a aprender eso. Somos peregrinos, estamos de paso y tenemos que caminar hacia adelante y no tenemos que caminar mirando hacia atrás. Así que lo que queda atrás, déjelo atrás. Déjelo atrás. Usted y yo tenemos que aprender a caminar mirando a Jesús. Y Jesús está adelante. ¿Qué es lo que dice en el capítulo 12 de Hebreos, versículo número 1 y 2? Rápidamente leemos, dice, 12, 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay que correr la carrera que tenemos por delante,
adelante, delante. ¿Y cómo comienza el versículo número 2? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Vamos a correr la carrera que tenemos por delante? Sí, Señor, la vamos a correr. ¿Pero cómo la vamos a correr? Puesto los ojos en Jesús. No hay ningún atleta que cuando corre una carrera corra mirando hacia atrás. No hay ninguno. Todo atleta corre mirando hacia adelante. La vez pasada, cuando cierto atleta peruano, o peruano, no recuerdo, peruana, que no recuerdo bien, ganó uno de estos eventos de carrera, y yo estaba viendo la carrera, porque me llamó la atención, ¿no? Y cómo la ganó y cómo corrió. Inicialmente este atleta peruano estaba atrás, y luego conforme se iba acercando ya a la final iba corriendo y lo pasó, ¿no? Y hay una parte donde están con el que estaba en el primer puesto, están ahí ellos ahí luchando, quién va más rápido, así estaban, ¿no? Y le hicieron una pregunta, ¿y usted no miraba al que estaba a su lado, que estaba un poquito más atrás? Y el atleta dijo, no, porque si no hubiera perdido microsegundos. ¿Por qué le dice? Porque si yo voy corriendo, mi cabeza tiene que estar hacia allá, cortando el viento, y si yo la pongo así, ya no, el aire choca y eso me impulsa hacia atrás. Hermano, un detalle que uno lo pasa por desapercibido. Pero lo que esta persona dijo fue cierto. No puedo mirar hacia atrás porque eso no me permite avanzar más rápido. ¿Queremos correr la carrera cristiana? Sí, queremos correrla. ¿Pero cómo la tengo que correr? Puesto los ojos en Jesús, que está delante. Así que lo primero que hay que hacer para poder tener una obediencia incondicional a Dios es mire hacia adelante antes de ir hacia adelante. Un trabalengua, ¿no? Pero perdón. Acción número 2. Acción número 2. Y comenzamos otra vez poniendo el verbo. La acción es creer. Creer en el poder de Dios. Creer en el poder de Dios antes de poder ver resultados duraderos. Y eso también es cierto. Mire, estamos hablando de resultados duraderos, o sea, no de resultados temporales. Porque si usted quiere ver algo temporal, entonces hágalo, digámoslo así, de otra manera, o como dijo, ciertamente dijo, a mi manera, ¿no? Hágalo a su manera, entonces. Pero si usted quiere ver resultados permanentes, hágalo usted bajo la guía del poder de Dios. En el capítulo 11 de Hebreos, versículo número 11, por favor, versículo número 11, dice así. Por la fe también la misma Sara, y aquí entra Sara en el asunto, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, ojo, miren, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. O sea, Sara tenía dos factores en su contra, ¿no? Estéril y la edad. O sea, ya tenía cierta edad avanzada Sara. Versículo 11 sigue diciendo, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahí está. Ella creyó en Dios, creyó en el poder de Dios, aún a pesar de que todo lo que estaba a su alrededor, todo lo natural, por decirlo así, todo lo natural estaba en contra de ellos. ¿Y qué era lo que estaba en contra de ellos? En cuanto al nacimiento de un hijo, Sara era estéril y ya tenía una edad avanzada. Luego el versículo 12 dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. O sea, de su convivencia con Abraham, luego nació su hijo y luego todo esto hubo una explosión demográfica y se convirtió en una población de millones de seres humanos, la descendencia de Abraham. Pero en ese momento, según el versículo 11, cuando Dios, el Dios todopoderoso, el Dios creador del universo, le hace la promesa a Abraham y a Sara de tener un hijo, una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, en ese momento era algo imposible humanamente. ¿Por qué era imposible? Como dice el versículo 12, Sara era estéril, y luego dice más adelante, dice que Sara ya estaba fuera del tiempo de la edad.
o sea, ya tenía cierta edad avanzada y ya no podía tener hijos. O sea, físicamente era imposible que Sara pudiera concebir, porque tenía más o menos como 90 años de edad en ese momento. Ahora, usted tiene que entender que según las Escrituras, y eso es algo básico para nosotros los creyentes, usted tiene que entender que según las Escrituras, para Dios no existe nada imposible. Eso está en Mateo capítulo 19, versículo 26. Le estoy dando la cita. En Mateo 19, 26, el Señor Jesucristo dijo: para los hombres esto es imposible, pero más para Dios todo es posible. Hermano, cuando usted vive con el futuro en mente, como hemos estado hablando en el punto anterior, hermano, de nuestro corazón va a fluir, hermanos, esa plena confianza en el Señor Jesucristo. Hermano, nosotros estamos diseñados de esta manera. Nosotros estamos diseñados de la manera para vivir una vida que le traiga honra y gloria a Dios. Usted tiene que creer como cristiano en el poder de Dios. Si usted cree en el Dios que tiene todo poder, hermano, usted ya tiene todo a su favor. Abraham le creyó a Dios, y en este caso, lo que ocurrió con Abraham y con Sara fue un milagro, hermano mío. Usted tiene que creer en Dios. Lo que ocurrió con Abraham y Sara fue un milagro. Usted tiene que creerle a Dios. Pero lógicamente somos seres humanos, hay batallas, hay dudas, hay luchas, pero tenemos que aprender de los errores de Abraham y de Sara. Porque un error que ellos tuvieron, usted recuerda, por ejemplo, cuando luego vinieron a decirle que ya iban a nacer su bebé tal tiempo, ¿no? Por ejemplo, para empezar, se apresuraron teniendo un hijo con otra mujer. Ya, Abraham ahí se equivocó. La esposa también, porque la esposa fue la que le dijo que lo haga. Aún a pesar de que en esa época era, y espero que no me malinterprete, era legal. Ojo, era legal que Abraham tuviera un hijo con otra mujer, ¿eh? Que su esposa le dijera que lo hiciera. Ahora, pero, ojo hermano, pero todo lo que es legal necesariamente no es correcto ante los ojos de Dios. O sea, usted entienda eso. Ese es también otro lado, ¿verdad? No todo lo legal es correcto ante los ojos de Dios. Por ejemplo, si en nuestro país se aprobara una ley del matrimonio homosexual, legalmente sería un matrimonio homosexual válido, digamos, pero eso no es correcto ante los ojos de Dios. Entonces, por eso digo, no todo lo legal es correcto. ¿Abraham hizo algo legal? Sí, hizo algo legal, pero era incorrecto ante los ojos de Dios teniendo un hijo con otra mujer que no era su esposa. Entonces, luego cuando le prometen que van a ser el niño, usted sabe que Sara se comenzó a reír, ¿no? Y es ahí donde el nombre de su hijo Isaac significa risa, porque ella se estaba riendo de duda, de incredulidad. Ella no estaba creyendo totalmente en lo que Dios le estaba diciendo. Pero luego Dios le mostró a ella que él sí podía hacer lo imposible. Hermano, y aquí es donde yo le quiero decir una cosa, algo. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Permítame mencionarlo, porque debo de mencionarlo como pastor de tiempo en tiempo. Ustedes saben que yo no trato este tema constantemente. Acá en nuestra iglesia no lo hacemos constantemente. Permítame mencionarles sobre la ofrenda, por ejemplo. Nosotros creemos que Dios en su palabra enseña el ofrendar. La Biblia lo dice. Está en la Biblia. No hay ni siquiera que, ahorita no es el tema, no hay que ver versículos. Está en la Biblia. Todo creyente en el Señor tiene que ofrendar, tiene que darle al Señor. Pero cuando llega el momento de ofrendar, en nuestro corazón surge dudas y comenzamos a decir, ¿no? Pero ¿cómo le voy a dar al Señor cuando no tengo, cuando no me alcanza? Hermano, hay que aprender a ir más allá de nuestro sentimiento natural y hay que darle por fe al Señor. Ahora, si usted cree en Dios, donde Dios dice en su palabra que Él nos va a bendecir, créale a Dios, créale a Dios. Ahora, como dice en el Antiguo Testamento, probadme ahora en esto, dice, pruébame, dice el Señor. Bueno, hay que creer en Dios, sí, pero también hay que creer a Dios, hermanos, hay que creerle a Dios. No voy a contar la historia, pero usted recuerda esa historia del hombre que manejaba su bicicleta sobre las cataratas del Niágara. Eso es algo histórico, ¿eh? ¿Saben esa historia, no? Catarata del Niágara, ahí en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Yo no he tenido el gusto de visitarla, pero mi hija la mayor y mi hijo el segundo sí lo han visitado. Entonces ellos han ido ahí, han estado en las cataratas. Y a tiempo había un famoso hombre que manejaba bicicletas en las cuerdas.
había colocado una soga del extremo de Canadá hasta el extremo de Estados Unidos, sobre las cataratas del Niágara, altísimo, ¿no? Y él manejaba su bicicleta y dio vuelta. Y la gente han volado. Te pasaste, chévere. Buena. Y el hombre iba y venía, ¿no? Entonces le dijo, ¿usted creen que lo puedo hacer? Sí, hazlo. Ay, hombre, ¿lo hago otra vez? Sí, hazlo. ¿Ustedes creen que lo puedo hacer? Sí, hazlo. Ahora, acá en mi bicicleta hay un espacio vacío. ¿Quién me quiere acompañar? Y todo el mundo estaba... Sencillamente nadie quiso subirse a la bicicleta con él. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Podemos creer en Dios, pero muchas veces nosotros los cristianos, hermanos míos, no le creemos a Dios. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Creemos que Dios existe, creemos que Dios ha creado el universo, pero no creemos que Dios nos puede dar lo que necesitamos cada día de nuestras vidas. Los resultados, en su nota, por favor, vamos avanzando que el tiempo se me acaba. Los resultados de todo esto de que usted tiene que estar creyendo en Dios es este. Dios bendijo a Abraham y Sara. Dios bendijo a Abraham y Sara mucho más de lo que podrían haber imaginado. Mucho más de lo que podrían haber imaginado. Sí, cierto. Porque no solamente la bendición se limitó a que Dios le dio un hijo, sino Dios le dio más de lo que ellos podían haber imaginado. Así es la fe en Dios, hermanos. Podría contarles otra historia, pero creo que el próximo domingo se la voy a contar. ¿Ya? Sí, el otro domingo lo voy a contar. Ok, acción número 3. Dispuesto. Mire usted las 3 acciones. ¿Ah? La acción número 1 es mirar. La acción número 2 es creer. Y la acción número 3 es dispuesto. Usted tiene que estar dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Dispuesto a sacrificar. Dispuesto a sacrificar lo que más ama para recibir la provisión de Dios. Usted tiene que estar dispuesto a sacrificar lo que más ama para recibir la provisión de Dios. Por ejemplo, ¿qué es lo que usted más ama? Pastor, yo amo que cuando el día domingo en la noche va a jugar mi equipo de mis amores, me voy al estadio, ¿verdad? Y no me congrego porque juega mi equipo de mis amores, pues, ¿no? Qué mal, ¿verdad? Qué mal, ¿eh? Qué mal. No, pastor, yo amo en verano, yo todos los domingos, no me importa que falte el culto, tengo que irme a la playa porque soy veraniego. Me voy a tostar. Qué mal, ¿verdad? Dejando la casa del Señor por ir a la playa. Qué mal, queridos hermanos, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Por eso, usted tiene que estar dispuesto a sacrificar lo que más ama para recibir la provisión de Dios. Capítulo 11 de Hebreos, versículo número 13 hacia adelante, leemos, dice así. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, ojo, mire, mirándolo y creyéndolo, y saludándolo, o sea, mirando lejos, saludándolo, ¿no? Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, o sea, un país, una nación. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esto fue lo que Abraham hizo, hermanos míos. Ellos nunca llegaron a ver el cumplimiento pleno de la promesa de Dios. Abraham y Sara nunca llegaron a ver ese cumplimiento pleno, ¿eh? Pero ellos creían lo que Dios les había prometido. Abraham se murió en la tierra prometida, Sara se murió en la tierra prometida, los enterraron, hermanos. Ellos estuvieron más o menos como 100 años viviendo en la tierra prometida, pero no recibieron plenamente el cumplimiento de la promesa. Pero ellos siguieron creyendo en Dios, queridos hermanos. Y en sus notas dice, usted tiene que seguir fielmente la palabra de Dios, aun cuando no ve resultados inmediatos. Aun cuando usted no ve resultados inmediatos. Hermano, y eso va a ocurrir a lo largo de nuestra vida. No vamos a ver resultados inmediatos. Quizás van a pasar
10, 20, 50 años o quizás nos morimos y recién los resultados van a venir a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero hoy tenemos que seguir creyendo en Dios, queridos hermanos. No hay que desanimarnos o desesperarnos al no ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Porque, hermano, a veces no lo vamos a ver inmediatamente, por si acaso. O a veces cuando nosotros oramos por algo, hermano, nuestra tendencia natural es que creemos que Dios está a nuestra disposición, a nuestro servicio, y nuestra tendencia natural es pensar, ¿no? Si yo le pido algo a Dios, Él lo tiene que hacer. Hermano, no es así. La respuesta de Dios puede tomar diferentes respuestas, diferentes formas. Y una de ellas, hermano, puede ser que Dios recién va a responder más adelante de otra manera. Hermano, usted sencillamente tiene que seguir creyendo en Dios. Usted tiene que seguir confiando en Dios, hermano mío, aún a pesar de todo. Y usted tiene que estar dispuesto a sacrificar lo que Dios le pida para que usted pueda llegar a obtener la promesa de Dios. Usted sabe que la Biblia se nos presenta, por ejemplo, como una lámpara, como una lumbrera. Eso está en el Salmo 119, 105. También en el Nuevo Testamento se nos dice que la Biblia es como una antorcha. Eso está en 2 de Pedro 1:19. Salmos 119, 105, 2 de Pedro 1:19. Se nos presenta la Biblia como antorcha, como lámpara, como lumbrera. Pero el punto es que la Biblia, en medio de cualquier duda, incertidumbre que podamos tener al no ver el cumplimiento de la promesa de Dios, la Biblia es nuestra única guía. Es lámpara es a mis pies, es lumbrera a mi camino. Y como Pedro dice, es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, ¿qué debo de hacer, pastor, cuando vienen dudas a mi vida? Recurra a la Biblia. Lea la Biblia. Hace unos domingos yo le decía a usted, ¿no? Muchas veces no tenemos ganas de leer la Biblia. Eso ocurre. Y yo le ponía el ejemplo y le decía, ¿no? Por ejemplo, ¿usted qué hace cuando un niño o una niña que usted está criando no quiere comer? No me diga que usted le dice, si no quieres comer, no comas. ¿Usted le dice eso? Usted sencillamente, y no le voy a decir cómo se lo dice, pero usted sencillamente le dice, te lo vas a comer aunque no te guste. Cuando éramos niños, ¿sabe cómo mi mamá nos hacía comer a nosotros, por ejemplo, el hígado de pollo? Y el hígado de pollo usted sabe que no es tan agradable, ¿no? Mi mamá preparaba la sopa y le echaba creo que 5 kilos de hígado de pollo. Ay, sí. Y porque éramos 9 muchachos, ¿no? Y luego a los 9 nos servía nuestra tazona con hígado de pollo. Y aunque no quiera, te lo comes. ¿Ya? Hermano, ¿y qué nos quedaba? Así es. Pero mamá nos lo decía con otras palabras muy floridas. Y mamá, aparte de las palabras floridas que manejaba, mamá tenía un instrumento a su lado, a la mano, que siempre estaba listo para que el instrumento suene en el aire. Siempre nos hacía recordar al zorro cuando sacaba su látigo. ¿Ya? Entonces, hermano, y como yo digo, así nos hacían comer los padres, ¿verdad? Por eso, usted cuando su hijo, su hija pequeño, menor de edad, le dice, no quiero comer, usted le dice, ya no te preocupes, ¿qué quieres? ¿Pollito a la brasa o quieres bróster? Si usted hace eso, usted está haciendo mal, Recuerde, en casa se come lo que mamá y papá preparan. La casa no es un restaurante para que los hijos pidan lo que quieren comer. En casa se come lo que mamá y papá preparan. Si algún hijito, alguna hijita que está acá le está afectando lo que digo yo, lo siento, pues, ¿no? Entonces nunca me visite porque yo le voy a dar lo que yo como, ¿ah? ¿Ya? Por si acaso, ¿ya? Entonces por eso le digo, si usted hay momentos que no quiere leer la Biblia, haga lo mismo que le hace a sus hijos cuando no quieren comer. Te lo comes aunque no quieras comértelo. Usted tiene que leer la Biblia aunque no quiera leer la Biblia, para que usted pueda desarrollar una confianza plena en Dios y aprenda a sacrificar aquello que más valoramos para obtener la bendición de Dios. En el capítulo 11 de Hebreos, vamos terminando con el versículo 17 al 19, por favor, dice:
Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Mire acá, él está sacrificando lo que más valoraba, en este caso es su unigénito, su único hijo de la promesa. 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, o sea, ahora, ¿por qué lo hizo ahí? Ahí está la razón, fíjese. ¿Por qué Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. No voy a hablar ahorita de Isaac porque el siguiente personaje es Isaac, pero solamente yo le digo una cosita. Abraham, cuando Dios le dijo que tenía que sacrificar a su hijo, Abraham, por decir, estaba acá y tuvo que caminar una buena distancia, me parece que 3 días de camino. Hermano, tuvo que ir con su hijo y luego tuvieron que subir al monte Moria, lo que es hoy en día Jerusalén, para sacrificar a su hijo. ¿Usted no cree que Abraham podría haberse desanimado de no hacer lo que Dios le pedía? Lógicamente sí, pero no lo hizo. Ahora, en el camino usted me dirá, pero Isaac sabía que lo iban a matar. Sí sabía. Isaac sabía. Porque si usted lee la historia bíblica, hay un momento dado donde él le pregunta, ¿no? Padre, ¿dónde está el sacrificio? Dios va a proveer, hijo, no te preocupes. Y él sabía que él era el sacrificio, hermanos. Porque en la región era costumbre matar a sus hijos en aquellos tiempos. Claro, Abraham no lo llegó a matar, usted sabe toda la historia, ¿no? Pero el punto es que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo a causa de su confianza en Dios, a causa de la confianza en la palabra de Dios. ¿Sabe algo? Cuando usted dice, ya Señor, yo no voy a hacer lo mío, sino voy a aceptar lo tuyo, entonces Dios ya tiene el espacio necesario para obrar en nuestras vidas. Si usted deja que Dios obre en su vida, déjelo. Dios puede obrar en su vida, pero todo depende de que usted tome la decisión. Vamos a ir terminando esta mañana ahí, solamente remontándome al versículo de Romanos capítulo 4, donde el apóstol nos dijo de que Abraham creyó en Dios antes de ser circuncidado. Y recuerde que en Romanos capítulo 4, en el versículo número 12, se nos habla de seguir las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. ¿Dónde comenzó la fe de Abraham? Cuando él creyó en Dios. Cuando él creyó en Dios. Si usted aún no cree en Dios, cree en Dios. Y si usted es un creyente en Dios, entonces créale a Dios. Cree en Dios y créale a Dios. Dos cosas distintas. Usted tiene que creer en Dios. Si usted aún no cree en Dios, yo le animo. Cree en Dios ahora, hoy, en este momento, en este día. Pero si usted ya es un creyente en Dios, entonces créale a Dios ahora. Es el momento. Vamos a orar, por favor, en esta mañana. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias damos por esta mañana. Gracias damos por tu bendición, Padre. Queremos pedir a ti tu gracia, tu bendición, sobre todo hombre y toda mujer que aún no cree en Dios. Que tu palabra, el Espíritu Santo, le pueda abrir, Señor, el entendimiento, el corazón, y esta persona pueda venir a los pies de Cristo Jesús. Pero todos los que ya somos tus hijos e hijas, tenemos que desarrollar el creerle a Dios. Por eso que te pedimos, Padre, que por medio del conocimiento diligente de tu palabra, podamos creerte a ti cada día más. Padre, en unos momentos vamos a dar la ofrenda y el diezmo, y lo queremos hacer con acción de gracias en nuestros corazones. Queremos orar en este momento en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.